chicos, vamos a empezar. A ver. Ujú. Listo. Nosotros la semana pasada en clase hemos estado trabajando en el tema de Grecia 1, ¿sí? Ustedes recordarán tal vez que habíamos estado nosotros viendo eh, el desarrollo histórico de dos civilizaciones iniciales, ¿no? Eh, la llamada civilización cretense y la llamada civilización aquea o micénica. Vimos cómo la historia griega se había iniciado, ¿verdad?, en Creta, y que después de la invasión de los aqueos a este lugar, los aqueos fundaron su ciudad en los Balcanes, dando así inicio a la primera civilización que se ubicó en la península de los Balcanes. Pero recuerden que Micenas, a pesar de que pudo vencer a Troya en un largo conflicto, no pudo después, tiempo después, enfrentar y vencer a pueblos como los aqueos, los dorios y los jonios. Estos pueblos invasores generaron una etapa de crisis en la historia griega. ¿Se acuerdan qué nombre tiene esa etapa de crisis? ¿Se acuerdan qué nombre tiene esta etapa de crisis producto de las invasiones de estos pueblos indoeuropeos? Muy bien, Pariona, excelente. A ver, ¿quién más se acuerda? Bien, muy bien, Gutiérrez, claro. Estamos hablando, muy bien, Luque, del periodo oscuro. Claro, muy bien, no te vayas a olvidar, ¿eh? Estamos hablando del periodo oscuro. No te vayas a olvidar, eso es importante. ¿Ya? Muy bien, sigamos. ¿Qué pasó después de la etapa o del periodo oscuro? Estos pueblos invasores indoeuropeos, los llamados pueblos del mar, decidieron en un periodo llamado periodo arcaico, miren, en un periodo llamado periodo arcaico, decidieron fundar, cada uno de estos pueblos fundaron una polis. Perfecto, ¿qué cosa es una polis? Una polis es una ciudad, pero es una ciudad-estado. ¿Qué significa ciudad-estado? O sea, una ciudad independiente. ¿Me entiendes? O sea, que cada una de las polis tenía su propio gobierno, tenía sus propias normas, tenía sus propias leyes, ¿no? Muy parecido a las ciudades-estado de los sumerios en Mesopotamia que hemos visto. Con el tiempo, estas polis lograrán expandirse, lograrán también fundar colonias, lograrán llegar a un apogeo, a un crecimiento, a un auge. Pero ¿en qué periodo se da el auge de las polis? En un periodo llamado periodo clásico. Justamente el día de hoy vamos a hablar del periodo clásico. Es el periodo donde se da el auge, el mayor desarrollo de las polis, el auge de las polis. No te vayas a olvidar, ¿eh? Eso es importantísimo. En este periodo se dio el auge de las polis. Así que hay que conocer ahora el periodo clásico, pues, ¿no? Ya hemos visto qué ocurrió en el periodo arcaico, ¿no? En resumen, y ahora vamos a hablar del periodo clásico. Profe, ¿me puede decir algunas polis importantes? Claro, podemos mencionar de repente Atenas, Esparta, son las más importantes, Tebas, Corinto, Argos, Micala, Platea, ¿sí? Hay varias polis, chicos, pero las más importantes vienen a ser Atenas y Esparta. Muy bien, así que seguimos avanzando. A ver, miren, justamente aquí están dos imágenes que representan a Atenas, la polis más importante en la que vamos a trabajar el día de hoy. Muy bien, entonces recuerden que estamos ubicados en el periodo clásico. Nos ubicamos aquí, chicos, nos ubicamos en el periodo clásico. ¿Ah? Durante el periodo clásico hemos señalado que las polis que se habían fundado por los pueblos invasores, los llamados pueblos del mar durante el periodo arcaico, ahora estas polis llegarían a consolidarse. Es decir, llegarían a tener mucha importancia en la historia griega. ¿Ya? No hay que olvidarnos entonces de estas polis. Ahora, hemos dicho que vamos a trabajar el día de hoy con una de estas polis. Vamos a trabajar con el caso de Atenas. Así que si en un examen nos preguntan, por ejemplo, ¿no?, en qué lugar se ubicó la polis de Atenas, tu respuesta tiene que ser, a ver, miren, ¿se acuerdan ustedes cómo se llamaba toda esta península
donde los griegos, los micénicos, por ejemplo, habían fundado su ciudad capital. Los aqueos habían fundado Micenas y por eso se les llamaba a ellos también micénicos. ¿Recuerdas? A ver, muy bien, Parión, excelente. A ver, ¿se acuerdan ustedes los demás chicos? ¿Cómo se llama? Luque, muy bien, excelente. Muy bien. ¿Nadie más? ¿Nadie más se acuerda cómo se llama esa península? Te dije que esa península no podías olvidarte, ¿ya? No podías olvidarte de esa península, porque era recontra importante. Muy bien, Gutiérrez. Muy bien, Jara. Muy bien. Muy bien, García. De poco a poco están recordando. Muy bien. Se llama Península, muy bien, Cotrina, de los Balcanes o Península Balcánica. Pues quiero que ahora prestes atención. Sí, quiero que prestes atención por aquí, miren. Esa gran península balcánica, a su vez se divide en pequeñas penínsulas. Vamos a ponerlo con otro color, ¿ya? A ver, miren, miren, quiero que vean acá. Miren, por ejemplo, esta península aquí. Miren esta península. Esta es una península. Esta es otra península. ¿Sí? Por aquí hay otra península. Y cada una de estas pequeñitas también forman penínsulas. Entonces, nosotros podemos decir que la península balcánica, muy bien, Balbín, es una mega península, es una gran península, que a su vez se divide en pequeñas penínsulas. Pues déjame decirte que si hablamos de Atenas, Atenas se ubica en una de esas pequeñas penínsulas que están dentro de los Balcanes. Profe, ¿cómo se llama esa península? Miren la zona de rojo. La zona de color rojo representa, ¿sí?, al lugar donde se estableció las polis de Atenas. Profe, ¿cómo se llama? Ahí está justamente con la flecha. Pueden leerlo. ¿Cómo se llama ese lugar? La región del Ática, o también conocida como la península del Ática. No te vayas a olvidar, ¿eh? También denominado como la península del Ática. ¿Ya? No te vayas a olvidar de eso, es importante. ¿Sí? A ver, chicos. ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? A ver. Ya, espero que todo esté tranquilo aquí, que no tenga ningún problema. ¿Ya? Muy bien, entonces, no te vayas a olvidar. No te vayas a olvidar, por ejemplo, que cuando nosotros, por ejemplo, mencionamos, por ejemplo, ubicación de Atenas. Si nos preguntan así, ubicación de la polis de Atenas, tu respuesta sería península del Ática. Eso sería más específico. Si no hubiera una alternativa como península del Ática, tú podrías marcar la península mayor donde se ubica, pues, o sea, la península de los Balcanes. ¿Ya? Entonces hay que tomar en cuenta eso. Listo. Otra cosa. ¿Quiénes fundaron la polis de Atenas? ¿Quiénes fundaron esta polis de Atenas? A ver, pueden preguntarte, ¿no? ¿Quiénes fundaron la polis de Atenas? Si te preguntan eso, aquí está la respuesta. Fueron los jonios. Sí, chicos, los jonios fueron uno de los tantos pueblos de tipo indoeuropeos que invadieron los Balcanes en la llamada etapa o edad oscura. Fue uno de los tantos pueblos que invadió los Balcanes durante la edad oscura. No te vayas a olvidar. ¿Ya? Importante tener presente eso. ¿Ya? Importante, ¿ya? No te vayas a olvidar de eso. Importante. Ahora, una de las cosas que también debemos conocer es, por ejemplo, ¿no?, a qué actividad económica se dedicaron principalmente ellos. ¿Cuál fue la principal actividad económica? Claro, si por ejemplo nos dicen eso, principal actividad económica, nos preguntan esto, principal actividad económica, tu respuesta tiene que ser el comercio marítimo. Muy bien, Balbín, muy bien, Guamán, bien, Quispe. Claro, profe, yo sé que ellos continuaron con aquella actividad que fue la más importante para Creta y para Micenas. Claro, muy bien, ellos también
se van a dedicar a esa misma actividad. Ya no te vayas a olvidar. Es importante tener en cuenta todo esto. ¿Ya? Es muy importante. Sigamos, sigamos. Porque también tenemos que hablar nosotros. ¿Mm? Por ejemplo, también nosotros tenemos que hablar de la sociedad. Si te preguntan, ¿la sociedad de Atenas estaba conformada por cuántos grupos? Bueno, hay que decirlo que esto es un poco relativo, chicos. ¿Por qué, profe? Digo que es un poco relativo porque ujú, por ejemplo, cuando nosotros mencionamos, cuando nosotros mencionamos sociedad, depende de a qué tiempo. Lo que pasa es que la polis de Atenas fue cambiando de forma de gobierno a través del tiempo y también los grupos sociales que hubo, algunas veces fueron modificándose. Pero si te pregunto sobre sociedad en el examen, esto es lo que vas a tener que aprender. ¿Sí? Miren, por ejemplo, aquí está, miren. A ver, miren por aquí. Aquí está. Miren. Sí, 3 grupos sociales. El primer grupo es el llamado grupo de los eupátridas. Sí, no te vayas a olvidar. ¿Ah? El primer grupo es el denominado grupo de los eupátridas. Si te preguntan, por ejemplo, quiénes fueron los eupátridas, tu respuesta tiene que ser aquellos descendientes de los jonios. Claro, si los jonios habían fundado, Atenas, a sus descendientes eran denominados eupátridas. Eran considerados una especie de nobles, para que me entiendan. Sí, eran considerados nobles, eran también denominados, muchachos, como ciudadanos. Eso hay que ponerlo por aquí con mucho cuidado. Ellos eran considerados ciudadanos, es decir, ellos tenían derecho a participar en el gobierno. Atenas va a crear una forma de gobierno especial, la forma de gobierno denominado democracia. Durante la democracia ateniense, durante la democracia, eran estos eupátridas quienes tenían derecho a participar en las decisiones del gobierno. Sí, profe, o sea que los eupátridas podían eh, participar, por ejemplo, en, en acciones relacionadas al gobierno. Claro que sí, chicos. Ellos eran los únicos, pero no todos, obviamente. Para ser, por ejemplo, considerado ciudadano y para poder tener derecho, tenías tú, aparte de ser un patria, dueño de grandes extensiones de tierra y todo lo demás, ¿sí? Aparte de esto, tenías tú que ser varón. O sea que únicamente los patриas varones tenían ejercicio del poder. El otro requisito es haber cumplido mayoría de edad. Y en ese tiempo la mayoría de edad era la misma que en la actualidad, nosotros en nuestro país, 18 años. O sea, si tú eras mayor de 18 años y varón, podías ejercer, ¿no? Podías ejercer la participación en el Estado, ¿sí? No te vayas a olvidar. Pero si tú eras mujer, a pesar que tenías mayoría de edad, no podías participar en el gobierno. Atenas fue una sociedad donde las mujeres estaban privadas de esos derechos, chicos. Otro grupo que no tenía, por ejemplo, derechos a ejercer la ciudadanía y a participar en el gobierno eran los extranjeros, a quienes le llamábamos metecos. Los metecos eran todos aquellos pueblos extranjeros, no te vayas a olvidar. Profe, ¿y estos metecos, o sea, extranjeros, a qué se dedicaban? Muy buena pregunta. Los metecos o extranjeros, chicos, ¿sí? Los metecos o extranjeros son aquellos que se van a dedicar sobre todo a qué? Son aquellos que se van a dedicar a la actividad comercial. Ellos se van a dedicar a vender productos, ¿no? Eh, Ahora, una de las cosas que debemos tener en cuenta, una de las cosas que debemos tener nosotros presente aquí, por ejemplo, es que estos llamados metecos, ¿no? O extranjeros
podían vivir dentro de la ciudad de Atenas. Obviamente para esto ellos tenían que pagar ciertos impuestos. ¿Ya? Claro, tenían que pagar impuestos al Estado para poder desarrollar la actividad comercial. Muy bien, Balvin. En la parte inferior tenemos a los doulius. Profe, ¿quiénes son los doulius? Los doulius vienen a ser los esclavos. ¿Ya? No te vayas a olvidar. Los doulius son esclavos. ¿Ya? No te vayas a olvidar de esto, es importante. Ahora, una de las cosas que también debemos, por ejemplo, nosotros de recordar, ¿no? Y debemos tener siempre presente, viene a ser que los esclavos no eran considerados humanos, ¿ya? No te vayas a olvidar, tampoco eran considerados, por lo tanto, ciudadanos. O sea, profe, de los tres grupos, los únicos que eran considerados ciudadanos eran los nobles eupátridas, sí, y varones mayores de edad, no te olvides. A ver, sigamos avanzando. Ahora vamos a estudiar la política, o sea, la forma de gobierno que tenía Atenas. Déjame decirte, muchacho, que Atenas a través del tiempo tuvo muchas formas de gobierno. Tuvo muchas formas de gobierno. Una de las formas de gobierno más importantes, ¿no? O la primera forma de gobierno que tuvo Atenas, fue justamente la de una monarquía. ¿Eso qué significa? Significa, chicos, eso significa que Atenas era gobernado por reyes, ¿sí? Monarcas, a los cuales se les daba el nombre de basileus. Más adelante en el tiempo, miren, la forma de gobierno de Atenas fue cambiando y Atenas adoptó una forma de gobierno distinta. Atenas asumió una forma de gobierno aristocrática. Profe, aristocrática, sí. Es decir, chicos, quienes asumían, ¿no?, el control del Estado, eran los nobles. No te lo vayas a olvidar, voy a ponerlo por aquí. Durante la llamada aristocracia, quienes gobernaron Atenas eran los nobles, o sea, los descendientes directos de los fundadores, pues, jonios. Claro, no te vayas a olvidar. Importante tener presente esto, chicos. ¿Ya? Ahora, una de las cosas que debemos, por ejemplo, nosotros, ¿no?, recordar y no olvidar, una de las cosas que debemos recordar y no olvidar es que un personaje llamado Dracón se convirtió en el gobernante más importante de la aristocracia ateniense. Por ejemplo, Dracón estableció una ley que llevó su nombre, un código de leyes, ¿sí?, al cual se le da el nombre de Código Draconiano. Eran leyes muy severas, claro, Balvin. No te vayas a olvidar. Muy bien, Luque. Los mejores en ese tiempo eran en verdad los nobles, ¿no? Ahora, una de las cosas que debemos tener presentes es que este código draconiano, un código severo, establecía leyes muy fuertes, como por ejemplo, esta de aquí en la que quiero que te acuerdes. Estableció la esclavitud por deudas. Profe, ¿qué significa eso? Que si tú le debías dinero, por ejemplo, si tú le debías dinero a una persona y se demostraba que tú en un año no podías, en el lapso de un año no podías pagarle, ¿ya? Entonces el Estado te convertía a ti en un esclavo. Profe, ¿en verdad en un esclavo? Sí, en un esclavo. Te vayas a olvidar eso, ¿eh? Si no podías pagar, tus impuestos, te convertías en esclavo. Ahí está, imagínate. Claro, sí, claro, también había la pena de muerte, ¿no? O sea que eran leyes muy, pero muy severas. Hay que tener presente eso. Por favor, no hay que olvidarnos de esa parte. Es importante recordar, ¿ya? Sigamos. Otra de las cosas que también, por ejemplo, debemos nosotros de recordar, ¿no? Otra de las cosas que debemos tener presentes es el caso de otro gobierno. Miren, con el tiempo Atenas adoptó otro tipo de gobierno, la timocracia. Profe, timocracia
Sí, timocracia significa el gobierno de la gente, ¿sí? Miren, miren, el gobierno de la gente, ujú, el gobierno de la gente adinerada. Ya, no te vayas a olvidar. Sí, el gobierno de la gente con dinero. Que gobiernan los que tienen mayor cantidad de dinero, mayor cantidad de bienes, mayor cantidad de riquezas. No te vayas a olvidar. ¿Sí? Y uno de estos personajes fue justamente Solón. Sí, chicos. Uno de esos personajes fue el gran Solón. No te vayas a olvidar, ¿ya? No te vayas a olvidar que Solón, ¿sí?, estableció algunas reformas. Entre ellas, abolió, o sea, eliminó la esclavitud por deudas que había establecido Dracón. Sí, no te vayas a olvidar esto, es importantísimo. ¿Ya? Es importante tener presente a esto. ¿Ya? Otra, por ejemplo, de las situaciones, otra de las cosas que debemos de nosotros recordar para un examen, viene a ser que Solón también dividió a la sociedad en 4 grupos sociales. Si ustedes recuerdan, hace un instante hemos hablado que en Atenas habían 3 grupos sociales, ¿no? Pero eso no fue siempre, te dije. Durante la timocracia, Solón estableció una división en 4 grupos y los clasificó según, miren, los clasificó según sus ingresos, según la cantidad de dinero que ganaban, pero también según su fortuna, según los bienes que tenía. Ya, no te vayas a olvidar. Es importante también señalar que en este tiempo se termina creando el Senado. El Senado, también llamado el Consejo de los 400, es una asamblea que es parecido al Congreso, para que me entiendas, y se va a encargar de crear leyes. ¿Ya? No te vayas a olvidar, ¿sí? Este viene a ser el Senado. ¿Ya? Senado, una institución encargada de crear leyes. ¿Ya? Importante tener presente eso. También creó una asamblea popular, una asamblea del pueblo que poquito a poquito más adelante en la democracia ganará mayor importancia. ¿Ya? Pero eso es mucho más adelante. Sigamos avanzando. También tenemos el periodo de la llamada tiranía. ¿Fue la tiranía? Sí, cuando nosotros hablamos de tiranía, chicos, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de la tiranía, tenemos que tener presente, por ejemplo, que en la tiranía asumen el gobierno personas que han llegado al poder por la fuerza, o sea, a través de algo así como los golpes de Estado, para que me entiendas. Hubieron 30 tiranos que gobernaron aquí. El más importante fue Pisístrato, quien se volvió conocido por hacer un reparto de tierras a los campesinos, a los más pobres. A eso se llamó reforma agraria. Después de él, algunos de sus hijos también gobernaron en este tiempo. ¿Ya? No te vayas a olvidar. Por otro lado, chicos, por otro lado, también nosotros vemos que Atenas llegó a tener este tipo de gobierno. La democracia. Muy bien, López, claro. La democracia. Demo, ¿qué cosa es? Demo es pueblo. ¿Y cracia qué viene a ser? Cracia, ¿qué viene a ser? Cracia es gobierno. Por lo tanto, ¿qué significa democracia? Gobierno del pueblo. Profe, ¿por qué le llamaban gobierno del pueblo? Fácil, pues chicos, fácil. Lo que pasa es que en este tiempo, para este tiempo, está, no te vayas a olvidar, ¿ya? No te vayas a olvidar, eh, en este tiempo, una de las cosas que debemos recordar es que en la democracia se permitía que el pueblo, obviamente varón mayor de 18 años, eupátrida, ¿ya? O sea, noble, terrateniente, nos conocemos eso, que ellos puedan participar en las decisiones del gobierno. Para eso existían una especie de reuniones. Las reuniones se terminaban dando en este lugar, en el llamado ágora. ¿Ya? No te vayas a olvidar, ¿eh? Las reuniones se terminaban dando aquí en el llamado ágora. Y cuando nosotros, por ejemplo, hablamos, ¿no?, del ágora, tenemos que recordar
que esta era una plaza pública, donde las personas se reunían, daban su opinión acerca del gobierno, ¿no? Y bueno, muy bien, Balbín, si debemos recordar quién fue el padre de la democracia, o sea, quién fue el personaje que terminó creando este sistema de gobierno, tu respuesta tiene que ser Clístenes, ¿sí? Clístenes fue quien fundó la democracia. No te vayas a olvidar, ¿ah? Clístenes fue el fundador de la democracia. Ujú. Tener presente esto, ya, no hay que olvidarnos esa parte, por favor. El creador de la democracia fue Clístenes. Ujú. Y recordemos que la democracia, muy bien, Leonel, ¿está bien? Ujú. Trata de poner tu nombre, nada más, no te olvides. No te vayas a olvidar que la democracia se convirtió en la mejor forma de gobierno de todos los tiempos en Atenas. ¿Ya? Incluso él dividió a la sociedad en grupos, ¿no? Por ejemplo, él dijo que en Atenas debería haber, miren, en Atenas debería haber 100 demos. ¿Pero qué cosas son demos? Grupos de población. Cada demos cada demos tenía una tribu, o mejor dicho, cada demos estaba conformado por 10 tribus, 10 grandes familias. ¿Ya? No te vayas a olvidar eso. Importante tener presente eso. ¿Ya? Importante tener presente esa parte. Ujú. Los demos eran familias. ¿Ya? No te vayas a olvidar. Ujú. Listo, sigamos. También otra de las cosas que hizo Clístenes es establecer, muy bien, Maiwa, ¿ya? Establecer la llamada ley del ostracismo. Esto es importante, ¿eh? Vaya a ser que yo te ponga en el examen esto. El ostracismo, chicos, el ostracismo, ¿qué viene a ser? Es una ley para poder proteger la democracia de los enemigos. O sea, había gente que criticaba la democracia, pues. Habían personas en Atenas que podían rechazar totalmente la democracia. Entonces, a los enemigos de la democracia, Clístenes los desterraba, o sea, los expulsaba de Atenas. No sé, ¿por cuánto tiempo? Un mes, 2 meses, ¿no? Así como los profesores nos expulsan a veces del salón por unos minutos. Sí, pero aquí a los ciudadanos los van a terminar expulsando por 10 años. 10 años, sí, Huertas, 10 años. Sí, Balbín, claro. A todos aquellos que se opongan a la democracia, 10 años, no te vayas a olvidar. ¿Ya? Importante tener en cuenta esto. Ujú. Profe, ¿y esa persona perdía todos sus derechos? No, cuando volvía después de 10 años, obviamente dependía de él si quería volver, sus derechos se mantenían. Ujú. Esto es para que las personas aprendan a respetar a la democracia. Entonces, es una medida que sirve para garantizar o proteger el sistema democrático. Ostracismo, no te vayas a olvidar, ¿eh? Apúntalo por ahí, apúntalo. Ostracismo. Ujú. Ya, no te vayas a olvidar, ¿eh? El ostracismo. Ujú. Importante tener en cuenta eso. ¿Ya? Importante. Sigamos avanzando, sigamos avanzando. Recuerden que la democracia llegó a su apogeo, llegó a ser la forma de gobierno más importante durante la época de Pericles. Sí, chicos, durante el gobierno de Pericles, la democracia se va a convertir en la forma de gobierno más importante. ¿Ya? Importante tener presente eso, por favor. ¿Ya? Es importante tener presente eso. ¿Mm? Ahora, una de las cosas, por ejemplo, que debemos nosotros de mantener siempre, ¿no? eh, presente, ¿no? Es que Pericles gobernó después de las llamadas guerras médicas. Pero esperas un ratito, ¿qué cosas son las guerras médicas? Las guerras médicas, chicos, fue una lucha, un conjunto de luchas que se dieron entre los griegos, entre las polis griegas, contra el imperio persa que quiso conquistarlos. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ya? Sigamos entonces avanzando. ¿Sí? No te olvides que la mejor forma de gobierno fue la democracia y no te olvides del ostracismo. ¿Ya? No te vayas a olvidar del ostracismo. Sigamos, sigamos, sigamos. Miren por aquí. Ujú.
Aquí tenemos algo sumamente importante. Aquí está. En Atenas habían varias instituciones de gobierno. Por ejemplo, en el poder legislativo, los encargados de crear leyes eran la bule. O sea, ¿qué cosa era la bule? La bule es el Senado. Es como el Congreso. Ya no te vayas a olvidar. Ahora ya no son 400. Desde una reforma que hizo Clístenes, el número de personas aumentó a 500. 500 personas dedicadas sobre todo a la creación de leyes. No te vayas a olvidar de eso. ¿Eh? Es importante tener presente eso. ¿Ya? Ahora, otra de las cosas que debemos de recordar nosotros es lo siguiente. También existía algo que se llamaba la iglesia. Profe, ¿qué cosa es la iglesia? La iglesia, chicos, la iglesia era la asamblea del pueblo, la asamblea popular. Miren lo que ellos hacían. Ellos aprobaban las leyes. Miren, la bule creaba las leyes, pero la iglesia terminaba aprobando. Obviamente quienes tienen más poder es la iglesia. Profe, ¿por qué? Porque pongamos el ejemplo de que la bule cree 50 leyes y al final la iglesia solamente aprueba uno. O sea, ¿cuál de las instituciones tenía mayor importancia en la creación de leyes? La iglesia. ¿Ya? Obviamente eso es durante la democracia. Y para poder tú integrar la iglesia tenías que ser ciudadano, o sea, mayor de 18 años y varón, pues, ¿no? Y obviamente tenías que ser eupátrida, ¿no? Descendiente de noble. Y también tenemos el poder ejecutivo. Habían nueve arcontes que representaban algo así como al presidente del Perú. Habían 9 personas que gobernaban. ¿Has escuchado de repente toda esa frase? Varias personas piensan mejor, eh, muchas personas piensan mejor que una, o varias cabezas piensan mejor que una. Aquí está, pues, 9 personas, arcontes. También habían estrategas militares, 10 estrategas militares a los cuales, ¿no?, se encargaban de preparar al ejército en épocas de paz y de dirigir las tropas militares de Atenas en épocas de conflictos. Ya vamos a hablar de un estratega importante el día de hoy. Y también tenemos en las instituciones judiciales los aerópagos, que eran tribunales, ¿no?, de justicia de alto nivel, pero también estaba el tribunal de las Eliastas, que eran tribunales eh, del pueblo y estaban integrados por 6.000 personas. ¿Ya? Entonces, cuando volvamos, vamos a hablar un poco de este tipo de esclavo, el pedagogo, vamos a hablar de la educación y veremos las guerras médicas. ¿Ya? Entonces, no te vayas a demorar en conectarte, por favor.